Hola, hola, buen día, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de cada cual con su librito. Hoy, un encuentro internacional. Señores, tengo al lado mío, desde España, desde Palma de Mallorca, al lado mío lo tengo a Canizales y Guapa. Bienvenido, Canizales, ¿cómo estás? Hola María Celeste, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Creo que la bruja Berna también está muy contenta de estar aquí. Sí, claro que sí, me gusta mucho. Gracias, Celeste. Ay, qué lindo, tantas veces hablé de vos, bruja, tantas veces. Por favor, qué lindo tenerlos acá. Es un honor, en serio, que nos haya brindado este ratito, Canizales. Un placer a los dos. Gracias, bruja. Me encantás, me encantás. He tratado de imitar tu voz muchas veces. Muchas veces. Ah, gracias. Yo soy la que estoy encantada de que tú cuentes mi historia. Ay, qué lindo, qué lindo. Un amor, quédate con nosotros, que voy a hacer unas preguntas de vos también. Quédate con nosotros, te presento oficialmente en cada cual con su librito 2022 Canizales. Canizales, tengo un GPS acá, un GPS. ¿Dónde estás en el mundo? Pues estoy en un lugar que casi es paradisíaco si no fuera por todas estas cosas que nos afectan hoy en día globalmente. Estoy en una isla en el Mediterráneo, lo cual suena súper bonito y es que lo es. Estoy en Mallorca, en las Islas Baleares, en España. Bien, bien. Y tenés ese acento bien ya mallorquí, pero si nos remontamos en el tiempo, acá tenemos un pequeño Canizales y tenemos otra bandera. ¿Por qué es? Bueno, pues es que resulta que sí, yo tengo un acento muy mezclado i també és que ara puc parlar mallorquí y català porque la Wow. pres, pero realmente pues yo soy de ese lugar que tú estás enseñando, yo soy de Colombia y aquí estoy yo de pequeño en uno de los paisajes tan bonitos que hay en Colombia, solo que esta foto ya es un poquito antigua y no se ve No, tan bien es hermoso. como ¿Qué yo lugar es recuerdo haber este? vivido ese momento. ¿Qué lugar es ese? ¿Te acordás? Ay, yo creo, no, no me acuerdo, no me No acuerdo vamos porque a de mentir. pequeños viajábamos mucho por Colombia, o sea que eso podría ser algún lago que hay por la zona de Bogotá o también Bien. podría ser alguna zona por el lugar de Pasto, porque se ve que allí hace un poco de frío y llevo un jersey y en la ciudad donde yo, bueno, no, sí, en la ciudad donde yo crecí también a veces necesitaba usar jersey. Lo que pasa es que yo soy de una ciudad que es muy cálida ¿De y dónde realmente eres? allí ¿De dónde sos? nunca necesitas Medellín. ropa de abrigo, que es Bueno. Cali. Cali, mira, te quiero decir una cosa. Justamente yo te conocí gracias a unos profesores de Medellín que trabajan en escuelas como directivos y docentes que me dijeron, tenés que venir a narrarnos Guapa de Canizales. Y ahí empecé, porque me encantó y no te paré de seguir más. Justamente de Medellín. De Wow. Medellín. ¿Quién Sí, es? Ricardo y Natalia les mando un beso enorme. Y bueno, ellos hacen unos proyectos hermosos literarios y en la pandemia surgieron muchos más y les narraba a través de Zoom y me presenté con Guapa, que te voy a mostrar. No sé si estaba tan guapa como tú, Guapa. Ahí, Claro que sí. ahí, bueno, me encantó narrarlo. Esto fue para Halloween, ¿sí? En una narración para Halloween. Bueno, y eso, y conocí a ¡Ah, me ay, encanta! Es muy bonito. Enhorabuena, felicitaciones. feliz, y te cuento que una vez que pasó por mi mente, Guapa, que la amé, que la narré, porque yo más que nada tengo las imágenes de fondo y voy narrando porque la amé la historia y la saqué hacia afuera, no paré de contarla. Se me hizo algo así como un imán y no paré, ¿sabes, Berta? Sí, pues me alegra mucho. La verdad es que esa es una historia que se ha hecho muy popular y que creo que quizás es porque trata una temática que es muy poco frecuente en álbumes Sí. ilustrados y que, bueno, está muy presente hoy en día en nuestra cultura. Y también quizás
por el tratamiento que hay a través del humor y el poquito que hay de humor negro también. Bien, contemos que Guapa trata sobre todo sobre los estereotipos de la mujer, de la belleza, de la exigencia, de lo femenino, ¿no? Y bueno, esta manera de ellas de creerse, de alguna manera querer mejorarse para agradar más y finalmente siempre uno es más bella con su propia esencia, ¿no? Sí, y no hay que olvidar que en este caso, cuando ella sale a encontrarse con el ogro, pues ella se siente muy guapa. Exacto. Son los animales que se encuentran por el camino los que empiezan a crearle dudas y a decirle, Sugerencias. ay, yo creo que tendrías que cambiar para ser guapa, porque claro, todos estamos tan imbuidos de todas estas imágenes que nos vienen de los medios de comunicación y que llevamos como en el inconsciente, en el Así subconsciente. es. Entonces, todos pensamos que nacemos imperfectos, que nacemos feísimos y que a no ser que nos sometamos a estos tratamientos o a estos métodos para transformar nuestra apariencia, pues no vamos a ser guapos ni guapas. Exacto, exacto. Mira, antes de continuar con tus libros, quiero mostrar acá un poquito. Dice, bueno, has hecho una carrera enorme, has comenzado, bueno, comenzaste estudiando, ¿qué es tu principal estudio? ¿Cuál considerás? Vos tenés muchos, pero ¿cuál considerás que es tu principal estudio? A ver, pues de todos los estudios que yo he hecho, he obtenido como muchas cosas positivas y de todos ellos, pues estoy contento con cosas que he aprendido porque me han abierto, digamos, ¿Qué hicieron vos? ciertas partes de mi mente que otros no. Entonces, digamos desde la parte plástica, en los estudios que hice de Bellas Artes, pues me ayudaron muchísimo pues a comprender cosas como por ejemplo las leyes de la Gestalt, la teoría de la percepción, Bien. los códigos visuales, aprender a crear y a leer imágenes. Por ejemplo, eh, hay teorías que se pueden, digamos, aprender en este mundo, como por ejemplo, si tú tienes una página en blanco y tienes que narrar con lo mínimo, que sería, por ejemplo, un punto negro, y si quieres decir que ese punto está entrando o saliendo de la página, ¿dónde lo ubicas? Entonces, por ejemplo, vas aprendiendo muchas cosas, como los patrones que siguen los ojos cuando vemos una imagen. Entonces, por ejemplo, si pones el punto arriba a la izquierda, o si lo pones abajo a la derecha, Wow. pues va a significar o que está entrando o que está saliendo. Y así como eso, muchísimas otras cosas más, como el positivo y negativo de las imágenes, luego la teoría del color y muchas otras cosas. Y después hice una especialización en comunicación y cultura. Entonces los estudios que yo había hecho de Bellas Artes estaban muy centrados como en temas visuales, estéticos y de movimientos artísticos. Y sin embargo, con la especialización en comunicación y cultura, tuve como una apertura en mi Bien. mente de lo que eran pues estudios de sociología, de antropología, Wow, súper eh, preparado. claro, un tipo de estudio en profundidad, análisis de acontecimientos culturales, de tendencias, de cómo los intelectuales pues se distancian y pueden ver, digamos, como todo de manera global, ver cuáles son los patrones que están como dinamizando o dictando unas ciertas tendencias en la cultura, Bien. cómo unas cosas se interrelacionan unas con otras, muchísimo. Después ya yo creo que lo que me ha ayudado también muchísimo es ser un gran lector Ahí de está. libros, de imágenes, de cómics, de álbumes ilustrados. Entonces, todo Eso esto, genera. además de la praxis misma, de estar practicando, estar trabajando, pues te va llevando a lo que finalmente eres. Bien, vos entonces te autodenominás como ilustrador y escritor, escritor, ilustrador, sos un combo perfecto para tus libros. Sí, pues yo no sabría si poner una por delante de la otra. Casi siempre digo autor e ilustrador, pero es un automatismo. No es que piense
una es más importante que la otra. Exacto. Sin embargo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la creación de libros, que es donde me sitúo principalmente hoy, hay una parte que está más relacionada con el mundo de las palabras que con el mundo de las imágenes al principio. Bien. Sin embargo, no siempre es así, porque a veces las ideas se van gestando de manera simultánea entre una y otra, se van combinando estas dos cosas y nos van llevando como hacia un determinado punto, como hacia un determinado lugar. Exacto. Pero, Hacer una pero sí, co-creación de la historia. realmente el ser autor e ilustrador te permite tener muchísima libertad Claro. y por ejemplo, cuando no son la misma persona, por ejemplo, cuando eres un autor y lo tiene que ilustrar alguien más, pues siempre te enfrentas a la dificultad de, ups, ¿cómo hará esto? La Porque percepción. tengo una visión y puede ser que la visión de la otra persona pues vaya por otros ¿Y derroteros. ahí Que a cómo veces eso es? es interesante Porque porque vos generalmente discutís con vos mismo, ¿no? ¿Cómo es en esos casos? ¿Sos exigente? ¿Haces una bajada de lo que te gustaría o dejás que el otro perciba? pues a ver, en el proceso creativo Un diálogo. es complicado porque eh, me sitúo como en diferentes posiciones, ¿no? Entonces, yo a veces me sitúo como el niño o la niña que va a leer el libro, o también me tengo que situar como el crítico o, o el erudito, digamos, que va Claro. a ver el libro. Otras veces me sitúo también como el psicólogo o la psicóloga que va a mirar este Bien. libro. Entonces, Excelente. cualquier cosa que tú produzcas va a estar bajo el escrutinio de muchísimas personas bajo diferentes puntos de vista. Entonces, por ejemplo, Miles de pues cuando hice miradas. Hay Guapa, miles de miradas. Depende sí, cada lector, claro. cuando hice Guapa, que es uno de mis primeros libros, pues soy un poco más desenfadado y lo lanzo. Sin embargo, hoy en día, con esto de la corrección política y, y como hoy en día hay una cultura de la ofensa, pues Bien. entonces tienes que ir como con pies de plomo y con una lupa enorme, fijándote en las imágenes, Exacto. fijándote en lo que dices. Sos, Hay muchísimos detalles alrededor de todo y aunque tratas de ser muy consciente de todo lo que haces, hay cosas que se te escapan. seguro. Tenés que ser muy meticuloso y más. Por ejemplo, una pequeña anécdota de algo que ha pasado recientemente, Sí, justamente con Monstruo Verde, que lo tenemos aquí, sí, es que una de los protagonistas de este libro es una niña que va en silla de ruedas. mira, Entonces, bueno, el objetivo en este libro era tratar la esa situación inclusión, con normalidad. claro. No es digamos, el tema principal del libro. El libro trata acerca de un monstruo que tiene que ir como recolectando la basura que vamos dejando por ahí tirada, pero ya Bien, no puede más porque está totalmente lleno de esa basura. Entonces, hay tres niños y uno de ellos es esta niña. Y entonces ella en la parte inicial, por ejemplo, aquí ellos quieren hacer una carrera y entonces ella creo que dice, bueno, hay una que dice a ver quién llega primero, luego ella dice, yo que voy sobre ruedas, jaja, y el otro dice, ja, eso lo crees tú. Entonces, hay una editorial americana que está interesada en adquirir los derechos de este libro para publicarlo allí. Pero entonces ellos han dicho que en la traducción que le pasó la editorial española en inglés, porque normalmente se hacen traducciones para exacto. poder que lo miren, pues resulta que puede ser, que es lo que yo creo que ha pasado, que al traductor, el traductor quizás nunca llegó a ver el libro con las ilustraciones, sino que solamente recibió el texto. Entonces, hay una parte, o sería la página anterior. Sí, aquí, por ejemplo, pusieron a esta niña diciendo run en inglés, que es decir, corramos. Entonces,
los editores dijeron que eso era falta de sensibilidad, poner a una niña en silla de ruedas diciendo corramos. Claro. Entonces, claro, les tuve que explicar que realmente eso era una cuestión de una traducción muy desafortunada. Es Porque que en estos tienen casos razón. las imágenes cuentan mucho más a veces que el texto, como en el libro álbum, por ejemplo. Las imágenes, no sé si más, pero las imágenes completan la historia de lo que vos escribís. Entonces, si no lo ves, no ves lo gestual que vos tanto te esforzaste por dibujar, o en este caso la silla de rueda, no terminan de armar la historia. Entonces, no, obviamente no se comprende. Por eso digo que no debe ser fácil el traspaso, ¿no? Y sabes qué, en lo que estás diciendo, por ejemplo, en la diferencia que hay cuando uno es autor ilustrador y cuando alguien es solo autor, eh, pues no es que sea mejor o peor, es diferente. Es Entonces, por ejemplo, en diferente. mi caso, eh, yo sé que cuando estoy escribiendo algo, hay cosas que no quiero decir a través del texto, porque como tú decías, las imágenes también están narrando parte de la Sí, historia. Entonces, yo no digo a veces, por ejemplo, era un día muy bonito en el que había sol y cantaban los pájaros, porque yo digo, eso lo voy a poner allí. Entonces, no quiero ser redundante, no lo voy a decir así. Y exacto. también, digamos que uno de mis rasgos característicos a la hora de narrar es que a veces no incluyo narrador, sino que sencillamente dejo que sean los personajes mismos los que van contando la historia. Por ejemplo, Bien. me imagino que tú eso lo has visto en Guapa. Aquí tengo la versión en italiano, que es Ah, Bella. Bella es guapa, la versión, eso, se han hecho muchas traducciones de tus libros. Creo que el hecho de estar en Europa te abre un poquito más esa posibilidad, ¿o no? Quizás el poder ir a las ferias internacionales más que Claro. el hecho de estar en Europa. El hecho de estar en Sí, Europa facilita ir a esas ferias. Las más importantes son en Italia y en Alemania. Entonces, claro, si estás en Europa es más fácil ir. Pero lo que te estaba comentando es que, por ejemplo, aquí el ogro dice algo, aquí la bruja responde, aquí, por ejemplo, pues es ella la que está hablando, aquí, por ejemplo, ella habla y este animal habla, y sí. nunca hay una voz de un narrador que diga, No, estaba la bruja paseando por no, el no, campo no. cuando se encontró con el conejo, porque allí ya lo estás viendo. Sí, no, no es Entonces, esto es impecable. como con dos objetivos. Uno, que por ejemplo, o varios, ¿no? Uno de ellos es que niños y niñas que están empezando a leer, pues no tengan, digamos, como toda esa carga de texto Exacto. prescindible para seguir la historia. Otra es que la persona adulta o niño que esté contándole el cuento a otro niño o a una niña, pues puede añadir todo lo que quiera. Por ejemplo, cuando Exacto. tú cuentas este cuento, me imagino que le añades un montón de detalles y ornamentos para Claro que hacerlo más sí. atractivo y divertido. Inclusive los cambios de personalidades de los personajes, en las voces y demás. Me imagino que sí. Entonces, pues no sé, esto es algo que me gusta también. De esta forma se dinamiza mucho más el texto y entonces no hay un bloque aquí en un sitio e invadiendo o fragmentando la composición. Así, digamos, la composición también sufre una transformación y el texto es más dinámico porque está en varias partes de la página, no está solo en un bloque. A Exacto. veces los niños leen y pone, pero si la bruja soy yo, dijo la bruja. Entonces, claro, esto ya no hace falta porque aquí Claro. estamos viendo que quien está diciendo esto es la bruja, no hace falta Exacto. decirlo. Exacto. Pero bueno, a veces sí que me toca recurrir a tener un narrador. Por ejemplo, en Monstruo Verde, eh, más o menos sigue esa pauta, pero, pero sí que a veces tengo que meter un narrador Este por es aquí. uno de tus últimos libros, El monstruo verde. Sí, este es uno que fue Hermoso. publicado recientemente y este pues ganó un premio, que es este premio de aquí, que es el Premio Internacional Enrique Solves. Y Exacto. creo que este fue publicado en 2020. A ver,
Has ganado muchísimos premios, de eso después también te quería preguntar, lo exigente que sos, lo detallista que sos y todo lo que pensás para hacer tus libros, bueno, te ha llevado también a tener muchos reconocimientos y en todos lados, ¿no? Muchos premios. Eso como que te incentiva para ir por más, te exige más, ¿cómo te sentís con eso? Pues a ver, siempre es algo que estimula, digamos, la parte creativa y luego también ayuda a que esto lo que hace es que consigas un poquito de atención y ya te facilite un poco el camino cuando vas a presentar tu trabajo a editoriales y todo esto. Y Bien, también, digamos que más que pensar en los premios, yo lo que valoro muchísimo o digamos que en lo que pienso muchísimo es en quienes van a leer esos libros. Entonces yo pienso pues en los niños, pienso en mí cuando era niño, pienso en mí también como adulto cuando veo libros infantiles y a veces pienso que hay muchos libros que son excesivamente condescendientes, hay bien, otros que son excesivamente didácticos. exacto. Entonces, yo pienso pues que los niños y niñas son muy listos y tú no le tienes que decir las cosas de manera tan obvia. Por ejemplo, puedes sugerir conceptos complejos. Por ejemplo, la manera en que llegó Guapa, la necesidad que yo tuve para escribir Guapa, pues es como intentar contar una idea compleja a niños, porque la idea Exacto. compleja que yo decía, "Ay, tengo una necesidad comunicativa y esa necesidad comunicativa es, yo vengo de Cali, que es uno de los destinos internacionales para cirugías plásticas, y cada Bien, vez que voy a Colombia, pues desde que me fui, regreso como anualmente, entonces veo eh, facciones y cuerpos que son muy exagerados. Por ejemplo, en el pasado, sobre todo en la mujer, aunque también en el sí, hombre, sí, en el pasado recuerdo que, por ejemplo, en las caricaturas se daba la hipersexualización femenina y entonces exacto. pues se pintaban mujeres, no sé Muy si por ejemplo conoces, voluptuosas, sí, sí. conoces a Yayita de Condorito. Sí, claro. Claro, Yayita es un personaje así, es un personaje hipersexualizado. Sí, sí. Entonces, esto era una caricatura, pero lo que ocurre ahora es que hay muchas personas que han pensado que tienen que ser como la caricatura y entonces pues se quieren transformar hasta tal punto, eh, pero eso es un poquito como una cierta consecuencia de tanta presión que existe de los medios y Exacto, ahora también con tanta presión que existe de las redes sociales. Entonces, por exacto. ejemplo, tantos filtros y tantas cosas en Instagram y en otros sitios, pues hacen que, por ejemplo, recuerdo una chica joven que hace poco me dijo que es que siempre ponía filtros, que cuando se quitaba los filtros, pues que ya no se gustaba, que se veía fea. Entonces que quería hacerse cirugías para poder ser más Perfecta, de alguna manera. exacto, como la historia de perfecta que tienes allí detrás, Exacto. justamente. Vos tenés un formato especial. ¿Qué considerás por qué tomás este formato, llamemos cómic, ¿cómo lo llamas? ¿Novela gráfica infantil? ¿Cómo lo llamarías? A los álbumes que hago, Sí, pues yo lo llamaría álbum ilustrado algo ilustrado. en los términos más amplios. Lo que pasa es que, como te digo, intento que se dinamice el texto y que la composición sea más libre y que entonces hayan textos por allí. Entonces, por ejemplo, pues algunas editoriales pues dicen, no, es que nosotros no hacemos cómic, pero pues es que resulta que esto tampoco es cómic, esto Exacto. ¿Por qué se sigue es un encuadrando híbrido. en cómic? Pero he descubierto que hay muchos otros autores que van también por esta línea. Entonces he Un visto libro álbum. bastantes libros de otros autores que van siguiendo un poco, van como en esa dirección. Y, ¿Hay un y formato especial que vos que diga esto es cómic?
porque no es el cómic inicial del pop como teníamos nosotros, ¿no es cierto? Como el que veamos más a diario de un cómic, una historieta, le decimos acá también. ¿Qué Sí. formato es lo que vos decís? Esto es un cómic, no es un cuento, no es un álbum ilustrado, se tiene que seguir llamando cómic. Pues mira, yo te voy a hablar de los 3 formatos en los que yo me muevo principalmente. Bien. Entonces, digamos que tenemos, vamos a volver a coger Guapa, que lo tengo aquí a la mano. Entonces, Guapa sería un álbum ilustrado. Y entonces, ¿qué lo define? Pues que es una historia que va dirigida como a un público a partir de 3 años, Sí. en el cual se narra principalmente con imágenes que son bastante grandes, con composiciones que abarcan o una página, como en este caso esta página, luego esta página, o a doble página, y con un texto que no llega a ocupar, pues, digamos, la 4ª parte de todo el espacio. Bien. Después hay otro formato que sería, por ejemplo, hay un libro que es muy conocido en Argentina, que Sí. ¿tú lo conoces? Sí. Yo puse estos juntos porque me pareció como que iban más o menos juntos. Sí. Entonces, Bien. este formato es uno que tiene varios nombres. Por ejemplo, se le puede llegar a llamar, pues en términos generales se le llama board book en inglés o libro de cartón en español. Bien. Acá está cartoné, le dicen. Sí. Lo que pasa es que a veces ese término se confunde con los libros que son de tapadura. Entonces, hay a veces confusión, pero bueno, sí, es que hay mucha nomenclatura. Por ejemplo, exacto, a estos también se les puede llegar a llamar novelty books. bien. Y en el caso mío, la mayoría son casi siempre troquelados. Entonces, también se les podría decir libro troquelado. Entonces, por ejemplo, pues ñam, si tú lo conoces, es un libro, por ejemplo, aquí que tiene este troquel así progresivo en el que vamos viendo pues como el gato se comió al pájaro, el pájaro se comió a la rana y tal. Entonces, esos libros llevan un proceso mayor aún que tal vez el que está ilustrado. Lleva un proceso que vas buscando a dónde va el troquel. Claro, yo aquí, por ejemplo, digamos, en el formato que te mostré antes, que es el álbum ilustrado, yo tengo que pensar en cuál es el formato en el que se va a publicar para yo hacer las imágenes y los textos. Y yo mismo hago la composición. Entonces allí también pues trabajo el diseño gráfico. Espera un momento. Sí, tranquilo. Es que es un trabajo enorme y creo que cada vez te vas a exigir más porque me estoy dando cuenta que sos apasionado en lo que haces. Y en este caso, pues algo que tiene muchísima preponderancia es el tema de los troqueles. Entonces digamos que aquí, además de las ilustraciones, tú tienes que saber dónde va a ir el troquel y cómo va a funcionar en ambas páginas. Por ejemplo, este es un libro que está publicado en polaco y entonces aquí el niño está montado sobre una ballena, pero luego ese troquel que forma la ballena, cuando damos la página, pasan a ser los brazos de su padre. Y tiene pequeños textos y onomatopeyas, nada más. Sí, y en este caso además yo tengo que hacer una doble composición porque aquí hay un troquel y esta forma tiene que funcionarme aquí y acá. Y aquí me tiene que funcionar con los colores que van a ver en la otra página. Pero cuando yo esté en esta página, yo no quiero que se vea que aquí va a salir una ballena. Exacto. Entonces yo lo tengo que camuflar. No, pero aquí la y en ballena la tiene que página tener de un al lado ojito y una también. boca. En la página de al lado también, porque termina siendo el brazo del papá. Aquí tengo que camuflar que va a haber un brazo. Entonces, tengo que hacer un trabajo doble. Por ejemplo, aquí el caballito de mar, pues se tiene que combinar con esta pierna. Entonces, es un trabajo donde tengo que exprimirme un poquito más la cabeza, porque no solo es una composición con imágenes y con letras, es que es una composición con imágenes, letras, troqueles y otra composición. Y una Entonces, historia que tiene que atrapar, y una historia que tiene que buscar historia, narrarse. exacto. Claro, yo Entonces, creo que está muy esta bueno sería, mostrar esto, ¿sabes? Y esto sería uno de los segundos, ya te hablé del álbum ilustrado como Guapa,
Este sería, digamos, esta otra categoría, que son libros que van dirigidos a un público más infantil, de menor Bien. edad, que sería un público para bebés. Entonces, digamos que estos son libros para niños y niñas a partir de 0 años. Es decir, a partir de 6 meses, ya los niños pueden empezar, o a partir de, en cuanto puedan meterse al libro, pues ya pueden empezar a Yo creo jugar. que son los primeros acercamientos y son esos con los que los pequeños niños después lo vuelven a tomar y comienza el había una vez y ellos mismos van contando con las imágenes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ese que tú tienes allí, que es delicioso, Sí, que es este que tengo aquí en inglés, qué que buena es Yummy. imagen. Por ejemplo, este es un libro en el que juego además con la orientación, no con Bien, la orientación sexual, con la orientación del del libro. libro. Sí, Entonces no es horizontal, sino vertical. bien. Entonces este se abre de esta forma, Bueno, mira lo que y en es. este, por ejemplo, trabajo el tema de la alimentación saludable. Entonces aquí le preguntan al niño, ¿cómo le llamáis a este tipo de pastelitos en Argentina? Sí, muffin, cupcake ¿Cupcake? o muffin también. ¿Cómo? Muffin también, muffin. Ma Muffin. muffin, muffin, muffin. Sí, también. Ah, sí, como en inglés, muffin. Exacto. Pues entonces aquí le preguntamos, aquí en España le dicen Magdalena a este tipo A de veces pastelito. también, ¿eh? A veces también, creo Y en que tenemos Colombia una sería variedad. como ponquecito. No, Entonces, ese claro, está en según donde otro. estés, le preguntas al niño o a la niña, ¿quieres un muffin? Entonces, en el libro, el niño que responde dice, ay, ¿sabes qué? Más bien prefiero una fresa. Una Entonces, frutilla, aquí, decimos. aquí el troquel, pues yo tengo que calcular qué va a pasar cuando esta página pase. Entonces, la forma cambia, pero también al cambiar la orientación, digamos, pues, No solo ¿ves? eso, Aquí, por ejemplo, sino que un además caramelo. tomaste, las imágenes que sean, en este caso, lunares. ¿No es cierto? Y este libro tiene digamos, un diseño gráfico muy particular, es así muy visual para los niños. Qué Por bárbaro. ejemplo, ¿ves? Aquí este trozo, pues al final se transforma en una sandía. Sandía. Entonces, siempre son opciones que no están mal. A ver, a mí también me encantan los pasteles, pero en este caso los pasteles se transforman en dulces. ¿Y cuánto tiempo Entonces, te lleva hacer un libro como Delicioso o como el anterior que mostraste, que tienen estos troqueles y que tenés que ver las imágenes, el texto, el diseño? pues esa pregunta es muy relativa, porque digamos que en la mayoría de los libros, la parte que para mí es más complicada y más difícil es la de la idea. Claro, Entonces, la tenés que está ir la parte masticando, ¿no? de la idea, de la concepción. Luego, cuando ya tienes clara la idea, pues primero haces unos bocetos. Por ejemplo, yo aquí estoy trabajando en unos libros nuevos. ¿Ves? Ay, qué lindo. Me encanta que Aquí muestres tengo eso. unos bocetos que no sé si se alcancen a ver muy Sí, bien en la sí. pantalla o no. Un payasito, una cara con Claro, figuras estoy aquí geométricas. trabajando con unos troqueles. Por ejemplo, aquí es un troquel que es una forma triangular, Claro. que luego es un sombrerito. Entonces Se voy transforma en una jugando con formas. carpita. Entonces aquí tengo un montón de anotaciones porque estoy trabajando en ideas para nuevos libros. Entonces, Genial. cuando consigues que la idea ya esté como redonda y tú digas, sí, por aquí está interesante, por aquí tiene elementos de sorpresa, entonces dices, sí, podemos avanzar. Entonces, Bien. esa parte es muy difícil, esa parte es la más complicada, porque libros se producen muchísimos, entonces encontrar ideas originales o, aunque sean ideas que ya se hayan trabajado, una nueva, una versión fresca de esto, Exacto. donde tengas sorpresas, donde tengas interés, pues es complicado. Entonces, Eh, una vez que eso está resuelto, Sí. ya viene la parte de la ejecución técnica del libro. Entonces ya, bueno, listo, vale, ya está. Tengo que hacer las páginas, tengo que hacer los textos. Entonces voy a ver si te puedo compartir la pantalla porque justamente, Te voy a a ver, dejar, espera, te voy a dejar compartir. a ver, Eh, Acá te tengo que hacer hospedador para que vos puedas compartir. Ahí, mira. ay, me he perdido y ahora no sé dónde estoy. Ahí ya podés compartir si gustás. ¿Dónde está el botón para compartir?
Abajo hay una verde que dice compartir Sí, pantalla. compartir pantalla, vale. Sí. Entonces, vale, y le doy allí, ¿no? Sí, Compartir pantalla, vale, vale, vale. Entonces aquí voy a compartir esto un momento. Se ve, ahí se está cargando. Qué rápido. Ahí está. What is the shape? exacto. Entonces, por ejemplo, aquí este triángulo que está en el centro es lo que sería el troquel. Entonces aquí yo primero estoy trabajando una plantilla donde tengo todo muy milimetrado y muy medido. Me Entonces, por encanta. ejemplo, aquí al pasar la página nos encontramos con esa misma forma al Claro. revés. Acá Entonces pregunta, aquí dice nose, es una nariz, es a hat, es un sombrero, entonces es como que lo vas transformando. sí, pero aquí, por ejemplo, yo tengo que ver dónde es que veremos la nariz porque le quería incluir las fosas nasales. Entonces aquí marco dónde tengo que poner los circulitos para que salgan las fosas nasales. Luego, por ejemplo, quiero invertir esa forma y que se vea el triángulo, pues ahora está invertido para ver que sigue siendo un triángulo. Entonces aquí, pues hablamos de que si será un cono de helado. Entonces aquí tengo, digamos, como el esquema donde irá el troquel. No, Y no. aquí, digamos, hay una heladería. Luego, al pasar la página, este triangulito se transformará en la parte de abajo de un bikini. Entonces, digamos que aquí, sí, aquí podría también hablar uy, si como mucho helado, uy, ¿cómo me quedará el bikini? Esto es, Entonces, digamos, es casi artesanal, pero tecnológico a la vez, pero es muy, muy artesanal. ¿Lo hacés vos en cada uno de tus libros? pues sí, en los libros que son troquelados, yo tengo que planificar muchísimo todo ese proceso. Ya voy a dejar de compartir. Vale, Wow, ya salió la imagen, ¿no? qué impresionante, impresionante. Entonces, bueno, ese sería, digamos, el segundo tipo de libros. Y ay, no te he contestado la pregunta. Es que es muy complicado decirte cuánto tiempo tardo. Digamos que si, por ejemplo, yo me pudiera dedicar solamente a ese libro, al que estoy planificando ahora, pues es que no lo sé, porque es que siempre trabajo de manera simultánea en varias cosas. Entonces siempre estoy así como, "Ah, ¿por qué me meto con tantas cosas?" Pero es que luego no las quiero dejar. Oh, no sé si se ha perdido la grabación. No, estamos perfectos, continuamos Vale. grabando, de maravilla. Entonces, lo que estaba diciendo es que también tú tienes que descubrir cómo eres y trabajar de acuerdo a tu personalidad. Entonces, claro, una parte que yo he descubierto en mi personalidad es que a mí me gusta hacer varias cosas a la vez. Entonces, yo me aburro si estoy trabajando en una sola cosa que me absorbe todo el tiempo y no puedo hacer otras cosas porque en mi cabeza, chum, 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 ¿En chum, se me relación a van los ocurriendo libros ideas. decís o de tu vida en general? No, de la parte creativa, de lo Entonces podés creativo. tener varios libros construyendo a la vez. Sí, sí, sí. Es que Wow. necesito tener varios libros a la vez. Siempre estoy trabajando en varios libros a la vez. No puedo decir, pues ahora solo este. No, necesito, pues, por ejemplo, en la mañana me dedico a este, en la tarde a este otro, o el día Ah, siguiente a este otro, cosas así. Por ejemplo, el año pasado, y ya para pasar al tercer tipo de sí. formato al que me dedico, pues tengo aquí este libro, que esta es una novela Wow. gráfica que hice, pues se publicó el año pasado. Bien. Entonces, este es un libro que está en portugués y en este caso, pues esto sería directamente lo que denominaríamos una novela gráfica. Entonces, pues aquí hay muchísima más complejidad en cuanto a la composición de cada página, en cuanto al Ahí uso sí del tenemos color. viñetas, tenemos bien lo de un cómic, ¿no es cierto? Exacto. Aquí tenemos todos los elementos que serían los que entendemos como lo que es un cómic. Y Bien, pues este es un trabajo que no hago muchos porque esto lleva muchísimo tiempo. muchísimo Por tiempo. ejemplo, con esta editorial, pues ellos inicialmente habíamos hecho un contrato para hacer 2 novelas gráficas, pero cuando terminé esta les dije, no, no vamos a hacer la segunda porque es que me toca dejar de lado muchas otras cosas y no puedo. Entonces, Excelente.
Está muy Entonces, bien, tenés la posibilidad de elegir porque sos el ilustrador, el escritor, sos conocido, haces todos libros maravillosos, ya tenés esa posibilidad, ya has hecho la carrera de decir esto sí, esto no, ¿no es cierto? bueno, pues cuando se puede, sí, la mayoría de libros, pues yo tengo mucha decisión porque son proyectos que surgen de mí, entonces digamos el tema, el título, el Así es. contenido, todo, pues surge de mí, pero evidentemente los editores, que son los que se van a gastar la pasta y los que van a poner el dinero y los que van a decir, bueno, apostamos por este proyecto, pues claro, también tienen voz y tienen experiencia y conocen el mercado. Y yo soy muy receptivo. Yo no es que diga, no, es que yo soy aquí el que decido lo que se hace y si no lo queréis como yo lo tengo, adiós. Porque yo sigo siendo un aprendiz y yo sigo nutriéndome de todo el feedback de muchísimos lados, así como de niños y niñas pequeños, como de editoriales. Entonces, yo escucho muchísimo todo lo que me dicen y voy aprendiendo muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, ahora estoy trabajando Eso te iba a en un preguntar, libro. ¿qué te está bajando ahora? ¿Qué se está cocinando? Pues voy a ver si tengo aquí un libro que se llama La página de arriba, pero claro, es que tengo tanto A lío ver, que no sé dónde está. Es que hace poco tuve que salir a hacer unos videos promocionando algunos libros y sé que ese me lo llevé y no sé dónde está, pero bueno, ahora igual podemos hacer una pausa y yo voy. la página de arriba, ¿qué es este? A ver, contame algo. Bueno, pues la página de arriba es este libro que vemos allí que tú tienes al fondo. Entonces, este es un libro que como ñami o delicioso, se abre verticalmente. Entonces, Bien, cuando tú abres un libro así, pues resulta que tú tienes la página de arriba y la página de abajo. Entonces, en este libro hay un elefante que, como vemos allí, vive en la página de arriba y sí. disfruta de vivir en los brazos del elefante que vive en la página de abajo y que tiene que ir No, cuidando no, donde pone el pie el león. no, no, Y me muero. además, Sí, los de seguro. la página, los de la página de abajo le tienen que preparar el zumo de naranja cuando él lo quiera, eh, hacerle un huevo cuando él quiera. Abajo viven un león, perdón, abajo viven el elefante, una vaca, una gallina y una colibrí. Entonces, llega un momento en el que están tan hartos de esta actitud déspota del león allá arriba viviendo a todo lujo, que la colibrí dice, bueno, pues vamos a darle la vuelta a este libro. Y entonces ella habla con su bocadillo, sale haciendo una curva. Entonces tú para leerlo tienes que girar el libro. Y No, entonces, pues ahora el león y todos dan la vuelta y el león queda abajo y el león ahora es el que tiene que sostenerlos a no, no, todos. es increíble. Pero Excelente. este no es el libro en el que estoy trabajando ahora. Este No, libro fue publicado el año pasado y ahora en enero, este estuvo la Fundación Cuatro Gatos, que está ubicada en sí, Miami. Ellos hacen un premio sí, cada año en el que seleccionan algunos libros así es. que premian, otros que nominan al premio y otros que son recomendados. Y este estuvo entre los nominados. Qué Entonces, este lindo. estuvo dentro de más de 1000 libros seleccionado y estuvo a puntito de ser uno de los que No ganaban el premio, importa, que una ya estar maravilla. nominado es Claro. un gran. Y entonces ahora con la editorial La Pila estamos trabajando en otro libro que sería dentro de la misma colección, que se llamaría La Última Página. Entonces, Bien. este libro está protagonizado por el elefante, que es el que antes estaba así. En este libro de la página de arriba, al final, el libro queda en horizontal y quedan todos en el mismo plano. Qué Entonces, maravilla. en el otro libro que se llama La Última Página, todos los otros personajes se quedan porque quien va a protagonizar este libro es el elefante. Entonces el elefante está súper emocionado porque imagínate tú que te digan, bueno, pues tienes tú este libro para que hagas tú lo que quieras. Entonces en cada página el elefante pues se le ocurren 1000 locuras Qué de cosas que él locura. siempre ha querido hacer. Por ejemplo, él
ha querido probar a ver si él puede volar con las orejas, así como Dumbo. Como Dumbo. Él también quiere probar a ver si puede utilizar zancos y mantener el equilibrio para ver si Dalí lo contrata para uno de sus cuadros, donde salen elefantes en zancos. Ah. Pero resulta que él empieza a mirar en las páginas hacia atrás para ver qué pasó antes y también empieza a mirar hacia adelante a ver qué es lo que va a pasar después. Y entonces él descubre que hay una página que se llama La Última Página. Y entonces él dice, ¡ah! Esto se va a acabar. No. Este libro que yo estoy disfrutando tanto va a llegar a un fin. Y entonces él se pone muy triste y empieza a llorar porque él dice, yo no quiero que este libro se acabe, yo quiero seguir teniendo aventuras con vosotros. Entonces a él se le ocurre un plan y él dice, pues yo me voy a escapar de la última página. Entonces él se va y busca entre en una máquina de coser y coge un alfiler y empieza tic, 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 a picar, a picar, a picar, a picar. Y entonces él se pone allí en ese espacio que él ha picado y entonces el libro vendrá con un micro perforado para que tú cuando lo lees, pues puedas sacar al elefante del libro. Entonces este sería un personaje que consigue pasar del mundo del libro al mundo en el que está viviendo el lector o lectora. Y entonces hay un hashtag al final, que sería el nombre del elefante, que se llama Liberto Elefante, y él nos pide que lo llevemos a donde vayamos, a los paseos, y que le tomemos fotos allí en esos lugares, porque él quiere que todos sepamos. Y eso te da un feedback con el lector, te van a comunicar un montón, te van a postear un montón de cosas. No. Es hermosa la creación. Sí, la verdad es que yo me divierto muchísimo. Voy un poco gago, pero la verdad es que la verdad que mucho. Te felicito mucho, se nos ha ido el tiempo, te felicito y te agradezco la presencia. No, muchas gracias a ti. Yo estoy muy contento. ¡Yo también! y pues te agradecemos muchísimo esta oportunidad. Encantado de conocerte, de todas las cosas que tú haces y también de poder compartir con tu público. No, impresionante todo lo que he aprendido junto a vos, Canizales, en una horita. Impresionante tu trabajo, seguí, vamos por más, y siempre pensando en los lectores y también en los narradores, porque se narran de una manera hermosa tus libros. Así que te agradezco tanto. No puedo creer, señores, lo tenemos acá y lo vamos a mirar cuando quieran con un solo clic a Canizales, acá en Cada Cual con su librito. Te voy a despedir, no me queda otra. Te mando un abrazo con el alma. Celeste, muchísimas gracias. Aquí también recibimos ese abrazo y te enviamos otro a ti y a todos los que te ven. Adiós. Y hasta un nuevo encuentro de Cada Cual con su librito. Chau. Nos vemos.